Gracias muchas gracias por atender a la presentación en estos momentos que después de 2 años prácticamente siguen siendo inusuales. Ahorita ya les comentaré un poquito el entorno económico que percibimos, pero obviamente este enero y yo diría que incluso el cierre de diciembre no eran esperados desde el punto de vista de la movilidad que uno hubiera asumido tendríamos a estas alturas después de 2 años de la pandemia, ¿no? Y creo que de eso se trata mucho, de los eventos que estamos viendo, siendo testigos en los últimos meses y en el día a día, ¿no? La distorsión que hay en muchos indicadores económicos, la volatilidad en los mercados financieros, mucha de la inflación es producto de todas estas distorsiones, como seguramente ya lo han venido leyendo, escuchando, ¿no? Y esta es una crisis peculiar en ese sentido, ¿no? Es una crisis peculiar porque recuerden que en economía, digamos, voy a ser muy generalista, las crisis provienen o de un choque de oferta o de un choque de demanda, y en ocasiones una combinación de un poco de las dos, ¿no? Hemos tenido choques de oferta durísimos como en los 70s, ¿no? Con la crisis petrolera, ¿no? Hemos tenido choques de demanda muy evidentes como la última crisis que tuvimos 2007, 2008, 2009, pero nunca habíamos tenido una crisis de movilidad, una crisis que se originara obviamente por la pandemia, pero que, digamos, el efecto económico surgiera de una variable que se llamara movilidad. Y de eso se trata ahora. Digamos, ni los mercados financieros ni economía tenía, digamos, en una ecuación generalizada la forma de movernos para determinar no nada más el grado de actividad económica, sino cómo consumimos y cómo invertimos. Y ese juego tiene dos vertientes, una fácil y una complicada. La fácil es que es muy fácil seguir el dinamismo económico. En la medida en que la movilidad sigue siendo la variable que marca los vaivenes de la actividad, pues tenemos indicadores de movilidad y nos van diciendo por dónde va, ¿no? La vertiente complicada, es que no sabemos y estamos aprendiendo nuestras reacciones como consumidores y como empresarios a todos estos vaivenes de movilidad. Y por eso, con esta introducción, a donde quiero llegar, es que hay muchos, si de por sí siempre estamos ciegos, digamos, hacia eventos futuros, hoy no nada más estamos ciegos, sino estamos aprendiendo. Y la misma Fed lo está haciendo, y el mismo Banco Central Europeo, y los mismos gobiernos, ¿no?, que están actuando en estas condiciones. Y por eso me parece que hoy asumir escenarios de por sí, al menos yo y muchos profesionales de esto, seguramente muchos de ustedes también, nunca asumimos que tenemos la verdad en la boca. Creo que hoy es todavía más complicado, ¿no? Asumir que la Fed va a subir 4 veces este año y 4 veces en 2023 es muy duro. Puede darse, pero es muy duro cuando hay muchos eventos en juego. Asumir que toda la inflación llegó para quedarse es muy duro, ¿no? Cuando sabemos que en general en Estados Unidos, en México, entre un 30 y un 40% de la inflación viene de distorsiones vinculados a comercio, no necesariamente a recuperación económica, ¿no? Y esa es la introducción que quiero dar en el mapa, digamos, global, porque es muy importante para hablar de México. La crisis económica tiene varias características que estoy tratando de mapear con estos 6 gráficos. La primera de ellas es que en la historia reciente, estamos hablando probablemente de 100 años, no habíamos tenido una crisis tan sincronizada a nivel global, con números tan parecidos en términos de recesiones.
La OECD, por ejemplo, nunca había tenido tantos países metidos en una recesión desde que se creó, ¿no? Y eso, incluyendo una crisis tan global como la fue la crisis del 2008-2009. Segundo elemento a considerar, es una crisis que duró en términos de dinámica, o sea, seguimos con el efecto COVID, pero en términos de dinámica, recesión y salir, duró mes y medio. O sea, fue muy rápido. Y esto es el origen, en mi opinión, de las distorsiones que estamos viendo. Si ustedes recuerden, traten de moverse a marzo, abril de 2020. Esto era la catástrofe. El empleo en Estados Unidos se derrumbaba en millones a las 3 semanas de la crisis. En México también. En China cerraban empresas. Se despedían empleados. Nos guardamos en nuestra casa, por lo menos, en general, digamos, el mundo no Asia, entre Europa y América del Norte, ya después América Latina lo fue haciendo a otro ritmo, nos encerramos en promedio un mes, ¿no? Al menos ustedes hablaban con los empresarios, ustedes en la empresa donde estaban, cerraban bodegas, paraban inventarios, y esto pintaba para hacer un choque muy permanente. No sabíamos a qué estábamos lidiando. Mes y medio después, apertura, demanda de productos al por mayor, pero no los mismos productos. O sea, estando en casa, no íbamos a consumir servicios, íbamos a consumir computadoras, refrigeradores, escritorios. Y lo pongo con este detalle porque me parece vital para entender qué es lo que está pasando ahorita. Cambiamos nuestros patrones de consumo. Y algo muy importante, veníamos, antes de la pandemia, traten de ubicar el contexto, veníamos en un entorno de desaceleración económica, no fuerte, pero la economía mexicana se desaceleraba porque Estados Unidos en parte se estaba desacelerando. No nada más por eso. La Fed estaba bajando tasas. El debate en 2020 era si la Fed bajaba 25 o 50 puntos base. Esa es otra parte del contexto. Adicionalmente, tratemos de ubicar lo que significa que a un mes, mes y medio de algo que parecía sumamente nuclear, que sí es nuclear, pero de pronto tiene otras características, que es se reactivan la movilidad, se reactiva la demanda por productos y esto genera choques de inventarios por todos lados. Ustedes hablen con los usual suspects del e-commerce y lo que ellos argumentan es, obviamente, el e-commerce, por ejemplo, en el mundo ha crecido 380%. En México ha crecido, en su punto más alto, creció más de 350%. Solamente que demandábamos distintas cosas. Y digamos, las empresas funcionan con algoritmos que ya tienen incorporado la estacionalidad de demanda por productos. Todo eso se rompió. Todo eso se rompió y sigue sin restablecerse. Por eso es que al siguiente trimestre empezamos a ver tasas de crecimiento muy fuertes. Ahora bien, ¿la economía no quedó lastimada? Por supuesto que las economías están lastimadas. Intuitivamente, yo al menos creo que no hay manera de que la economía global esté mejor ahorita que antes de la pandemia. No cuando existe gaps de desempleo todavía en el mundo. No cuando hay mucho más pobreza. No cuando hay mucho más desigualdad. No cuando tenemos a los gobiernos endeudados hasta el tope. No cuando los bancos centrales han inyectado muchísima liquidez, que requiere de tasas bajas todavía. No cuando tenemos niveles inflacionarios altos que están haciendo que los salarios reales en el mundo estén creciendo, más bien, tengan tasas negativas, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos la masa salarial no está creciendo. ¿Por qué? Bueno, está creciendo muy poco. ¿Por qué? Porque el salario real está quitando. Y el salario real medio en Estados Unidos y en México es negativo. Pero salimos de la crisis y lo que está sucediendo, y por eso pongo la gráfica de la izquierda, es que en 2022 se está desacelerando este ritmo de crecimiento.
Digamos que 2022 y 2023, en mi opinión, van a ser la prueba de cómo quedamos después de todo el auge, después de todas las inyecciones de liquidez, después de todo el apoyo fiscal en Estados Unidos. Y es muy difícil apostar a que la economía está mejor y que hay poder de compra. Creo que eso es muy prematuro. Y otro elemento, ¿por qué salimos a gastar más? Obviamente el caso de Estados Unidos es peculiar porque hubo apoyos fiscales, que por cierto, muchos de esos apoyos fiscales siguen en los bancos. Vean ustedes, ya no lo puse, pero vean ustedes los depósitos en bancos. La relación depósitos-crédito sigue distorsionada. O sea, sigue estando digamos, el crédito sobre depósito sigue estando muy bajo con relación a su tendencia. En parte salimos a gastar porque la crisis en el mundo, y obviamente en particular a México, por nuestras condiciones, le pegó a los más pobres. Nunca habíamos tenido una crisis de empleo tan asimétrica, en donde se concentrara en 3 salarios mínimos, abajo de 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque le pegó más al sector servicios, que contrata gente más barata. Por eso es normal que ahorita en el mundo veamos una recuperación del empleo en los niveles de salario más bajos. Oye, las anécdotas, es que McDonald's está demandando y está ofreciendo 100% de incremento salarial. Sí, está bien, es una anécdota, pero pasa porque ese sector sí tiene que salir y exponerse al virus. Los que nos quedamos en casa, estoy generalizando obviamente, no perdimos el empleo. O sea, uno hubiera esperado que una crisis donde se pierden más de 10 millones de empleos en países grandes, nos hubiera repartido un poco a todos, y no fue así. Entonces estamos en nuestra casa, durante un periodo ahorramos, no estamos gastando en servicios como lo hicimos o como lo hacemos, y como sigue la pandemia, eso no se restaura. Y esa es la foto global. A esta foto global hay que agregarle tasas mínimas, como ustedes pueden ver en la gráfica, de medio hasta abajo, y la posibilidad de que ya vienen las tasas al alza. Yo un poco el reto que estoy poniendo sobre la presentación es, no hay condiciones para que las tasas exploten, incluso con niveles de inflación por arriba del promedio. Y eso lo va a probar, en mi opinión, el tiempo. O sea, y tampoco estoy tan seguro. Sí creo que viene el lobo. Yo hubiera esperado que la Fed hubiera subido tasas hasta junio, julio, pero claramente la inflación ha sido más alta de lo que yo hubiera esperado. Pero también me parece que la Fed está jugando su juego, ¿no? Control de expectativas, posibilidad de que haya burbujas. Y este juego lo ha hecho la Fed, por cierto, traten de acordarse, 2008, 2009, muchas veces la Fed intentó cambiar de postura. No quiero decir que va a cambiar de postura, lo que quiero decir es que el entorno económico va a probar ser mucho más complicado. Aquí algo no cuadra, ¿no? Las economías a nivel global se están desacelerando, incluyendo Estados Unidos. Salió bueno el reporte del cuarto trimestre del PIB, pero los indicadores mensuales ya dejaron de crecer. Eso es por un lado. Por el otro, Europa sigue sin jalar, el dólar se está apreciando, la inflación está alta, Estados Unidos quiere subir las tasas, o es lo que se asume, 4 veces de 25 puntos base este año y otras 3 o 4 en 2023, pero las economías se desaceleran, ¿no? Y tenemos un entorno de precios de commodities muy alto. Aquí algo no cuadra. O sea, no podemos seguir en este ambiente de manera permanente. O los datos económicos empiezan a ser mucho más fuertes que lo que hemos visto desde septiembre a la fecha, a nivel global, y la inflación empieza a ceder, y entonces la Fed relaja su postura, o nos movemos al escenario catastrófico de tasas al alza, donde la inflación prueba que sí va a seguir en torno a 5 o 6% a nivel global, y tienes que subir, pero la actividad económica en Estados Unidos se mueve a la alza. Hoy los pronósticos se están moviendo a la baja, insisto, sin que sea recesión ni nada, por supuesto. Pero aquí creo que hay algo que está en desequilibrio. Vean ustedes la gráfica de en medio. Es el consumo personal, el gasto de consumo personal y la inversión. Por supuesto que hubo una salida rapidísima de la crisis en Estados Unidos.
A mí me gusta ver las pendientes. A mí esto lo que me sugiere es que estamos a nada de o ver una reactivación o de que empecemos a ser testigos de dinamismo de gasto y de inversión menos fuertes. Un indicador adelantado es qué está pasando con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ya en su presupuesto 2022 se sugiere que va a dejar de implementar impulsos y los planes de infraestructura de Biden todavía no se aprueban. A mí me parece que lo natural es que Estados Unidos sorprenda en sus tasas de crecimiento a la baja. He visto los pronósticos de la mayoría de los economistas que siguen Estados Unidos, digamos, los más pesimistas están en el 2.5, 3, los más optimistas en el 5. Ya el fondo se movió a niveles más cercanos, el Fondo Monetario se movió a niveles más cercanos a 4, pero seguimos viendo inflación. A mí me parece que aquí algo se va a ir poco a poco aclarando. Yo pienso que la inflación deberá empezar a ceder, sobre todo en un entorno. La pregunta aquí es, oye, pero es que sigue Omicron. Sí, pero ya no estamos gastando como cuando nos pegó el COVID por primera vez en 2020. O sea, déjenme plantearlo así. Ya estamos gastando un poco más en servicios, no al mismo ritmo, pero al mismo tiempo, el hecho de que estemos encerrados ahorita no significa que me voy a volver a comprar otro escritorio, ni otro refrigerador, ni otra mesa. O sea, eso fue el primer choque. O sea, aquí sí creo que hay que empezar a pensar un poquito fuera de la caja, porque no está tan fácil asumirlo. Y por eso pienso que más allá de que yo no estoy del lado optimista del ciclo, intuitivamente, insisto, yo no creo que la economía esté mejor que antes de la pandemia. Me parece que el entorno de política monetaria va a complicar el escenario. Y por eso me parece que al final vamos a ver tasas de interés obviamente presionadas, la parte corta, no nos vamos a poner enfrente del lobo, ¿no? La Fed está anunciando que va a subir tasas, las va a subir. Va a venir marzo. Yo mi duda es que se aviente 200 puntos base en año y medio o 2 años. A mí me parece que el sesgo es a que sea menos y vamos a tener unas curvas, en mi opinión, invertidas. Porque esto lo que sugiere, en mi opinión, con el entorno que estamos viendo, es que las tasas de crecimiento regresarán a promedios. Y los promedios son 2%, ¿no? En Estados Unidos. Si bien nos va. En un entorno en donde el crecimiento de la población en Estados Unidos está cayendo, en un entorno en donde el ahorro en Estados Unidos se está restituyendo nuevamente, en un contexto en donde las tasas natural, la que ve la Reserva Federal, según la Reserva Federal, en el mejor de los casos sigue en el mismo nivel, si no es que bajó, y por eso me parece que vamos a ver curvas invertidas pronto en México y en Estados Unidos. Ese era el contexto que quería plantear global. Ahora ya están más familiarizados, en mi opinión, con muchos de estos datos. Yo quisiera destacar de México varios temas con relación al PIB. Ya ahorita todos los analistas nos movimos a bajar nuestras expectativas de crecimiento. Nosotros hace 2 semanas sacamos una nota donde hablábamos del double dip. No crecimos en el tercer trimestre del año pasado y es muy probable que no haya crecimiento, incluso tasa negativa, en el cuarto trimestre. Sin embargo, el caso mexicano es muy particular porque, como pueden ver en las dos gráficas, en realidad nuestro estancamiento viene de ya hace algunos meses. Digamos, yo diría que desde finales del segundo trimestre del año pasado. Ahora, aquí están jugando muchos factores. No nada más es López Obrador, no nada más es la incertidumbre en la inversión. Ese factor lo quiero retar un poco, que sí está jugando. No quiero decir que no. Aquí está jugando que la producción industrial de Estados Unidos se ha suavizado. Eso es importante mencionar. Lo que menos está creciendo en términos de dinamismo es la producción industrial de Estados Unidos. Segundo, el sector automotriz en México. El sector automotriz en el mundo ha sido de los más golpeados.
Imagínense, o sea, yo he hablado con algunos de ustedes, bueno, los que estén en plantas o algunos de la industria, imagínense lo que era en su momento el primer mes de la crisis económica. Había que asumir que no íbamos a comprar coches durante mucho tiempo, ¿no? Y toda esta restitución, pues obviamente generó distorsiones, pero al mismo tiempo el sector telecomunicaciones asumió y de pronto tuvo mucha demanda. Pues resulta que a los 3 meses de la crisis, en general, en el mundo, la demanda por autos empezó nuevamente a aumentar, pero pues había habido que tomar decisiones muy fuertes a nivel industria. Entonces el sector automotriz sigue estancado y eso le pega mucho a la industria mexicana. Y el sector servicios ha sido golpeado en parte por la ley del outsourcing y en parte porque es un hecho digamos, desde el punto de vista del apoyo fiscal, la inversión y movilidad, es un hecho digamos, que no existen las condiciones para que el sector servicios hubiera mantenido un ritmo de crecimiento tan fuerte como el que mantuvo durante la salida. Aquí la clave, y es para México y el mundo, es en México, digamos, el aplanamiento fue mucho más rápido que el resto del mundo, pero el resto del mundo está perdiendo fuerza y es natural. Mucha de la fuerza era resultado del rebote de salir de la crisis, de abrir nuevamente la puerta de nuestras casas, de volver a viajar, de volver a utilizar el coche un poco más. Todo eso genera actividad económica. Entonces, en el mundo estamos viendo un movimiento a la baja, obviamente en México más. No minimicemos el efecto del outsourcing. Como ustedes saben, la ley del outsourcing se implementó en agosto. Ese sector, digamos, que forma parte del sector servicios, se cayó un poquito más del 50%. Vean el PIB trimestral del tercer trimestre sin el efecto del outsourcing. O sea, México hubiera crecido 1.7% trimestral si no hubiéramos tenido el efecto del outsourcing, que es un efecto contable, porque, digamos, una empresa que provee este tipo de servicio, pues obviamente, digamos, en el caso mío, digamos, BBVA, el área de research que llevo, 3 personas estaban contratadas bajo este esquema, o sea, nos ayudaban con temas de edición, los documentos, etcétera, pasan a formar parte del área, pero la empresa donde trabajaban, que es una empresa de 12 personas, al menos con nosotros dejaron de recibir ingresos de un día para otro que generaban 3 personas, ¿no? Y también dejaron de gastar en salario. Eso contablemente le pega al PIB. O sea, hay destrucción de valor. Y el hecho de que hayan entrado ya con nosotros no significa que el valor va a aumentar al día 1. Y ese es el efecto del PIB, ¿no? Lo estoy generalizando. Es brutal. Y eso todavía le va a pegar al cuarto trimestre porque es muy probable que todavía pegue en octubre. O sea, creemos que todavía pegó en octubre. En adición, obviamente el consumo privado perdió impulso y las exportaciones netas perdieron también un poco de impulso. ¿Cuánto vamos a crecer este año? Perdón, 2021. Yo pensaría que algo es la tabla de arriba, algo cercano a 5.1, en torno a 5%, pensando que en noviembre y diciembre la economía crece, digamos, en promedio 0.5, pero no va a ser así. O sea, la economía en noviembre y diciembre va a crecer menos que 0.5. O por ahí, ¿no? Por eso creo que es en torno a 5, ya no se salva. Ahora, vean el efecto. Si no hubiera habido ley de outsourcing, México hubiera crecido en torno al 6%. De ese tamaño el efecto. Eso no significa que la economía no haya perdido impulso en otras variables. Pero ahora bien, en enero de 2021, ¿qué decía el consenso? Que México iba a crecer en torno al 3. ¿Por qué crecimos al 5 y no al 3? En mi opinión, digamos, el
La mayoría digamos, de los analistas argumenta que es el sector exportador, ¿no? Sí, sí lo es, pero el sector exportador, en términos netos, pesa muy poco en el PIB. O sea, en realidad lo que jaló a la economía fue el consumo privado. Y el consumo privado creció fuerte porque en 2021 salimos mucho más. O sea, los indicadores de movilidad sugieren que finalmente se restituyó mucho de la movilidad que teníamos. Estos indicadores son nuestros, son consumos en TPVs, tarjetas de crédito y débito diarios. Lo tenemos para casi 100 productos, o sea, pero digamos, agrupándolo, vean la gráfica del lado izquierdo. No nos dice nada nuevo en términos intuitivos. Vino la crisis y dejamos de gastar más de 80% en turismo, transporte, restaurantes. Dejamos de gastar mucho en entretenimiento y gasolina. Esto intuitivamente es claro. Lo interesante es que todo 2021 hubo una recuperación muy fuerte en este gasto, ¿no? Sin que necesariamente en el acumulado ya estemos llegando a niveles de normalidad como tal, ¿no? Pero vean los últimos datos de enero. Se está desacelerando. Desde noviembre y diciembre hay una desaceleración en el ritmo del gasto. Y enero en particular. ¿Por qué? Omicron nuevamente. O sea, otra vez dejamos de ir al cine. Ya nos habíamos animado en octubre, noviembre, no sé si alguno de ustedes, ¿no? El transporte, los aeropuertos, o sea, digamos, el virus volvió a cambiar la movilidad. Hay sectores que les ha ido muy bien, o sectores que no se han recuperado. Por ejemplo, educación. Vean la gráfica del medio, toda la estacionalidad se la estamos dejando a propósito, ¿no? Para que se vea, pero sigue estando por debajo de un gasto normal. Pero vean, por ejemplo, desafortunadamente, salud y seguros, pues está por arriba de los niveles prepandemia. O el gasto en telecomunicaciones, en medio, ¿no? O vean e-commerce, del lado derecho. Este es nuestro indicador, el del banco, digamos, el nuestro de research. Pero si ustedes agarran y toman datos de los Amazons o de todas las empresas que ofrecen este producto, que lo agrupa Banxico, lo que pasa es que trae mucho retraso, o sea, no es oportuno. Estamos hablando de en su punto más alto, más de 300% de gasto en e-commerce, ¿no? El gasto en retail. Y esto lo que nos sugiere es, y por eso hay que darle seguimiento oportuno. Cambiamos nuestros patrones de consumo, todavía no se restituyen al 100%, pero además, en la medida en que Omicron sigue jugando y en la medida en que el virus siga jugando, pues aunque nos enfermemos, nos guardamos. Y eso es lo que está pasando al inicio de año. Entonces, el inicio de año no es próspero, ¿no? Y en mi opinión, Estados Unidos no va a crecer al 4 o 5%. Creo que va a estar cercano más al 3%. Y en ese contexto vamos a depender de que el consumo privado no se colapse, que creo que no va a suceder porque sigue habiendo algo de generación de empleo, y el salario real ya no está cayendo. El salario real ha caído. A pesar de que el empleo ha subido, el salario real ha caído. Y eso creo que le va a dar algo de impulso a la economía. ¿Cuánto? No para crecer al 3%, en mi opinión. En la gráfica, en la tabla de abajo, lo que ustedes pueden ver es las tasas de crecimiento trimestrales promedio que se necesitan para crecer en términos anuales 2.4. Si México crece en promedio trimestralmente un 1%, la economía crecerá anual 2.4, 2.5. Bueno, o sea, en los últimos 20 años, quitando crisis, la economía no crece al 1% trimestralmente en promedio. En los años buenos crece 0.8, ¿no? Lo normal es que crezca 0.5 en promedio. Pero
A mí me parece que puede haber algo de impulso por parte de la economía de Estados Unidos, si no cae demasiado, y puede haber algo de impulso, insisto, porque hay cierta restitución. O sea, si Omicron prueba a ser muy transitorio, es muy probable que el segundo trimestre o el cierre del primer trimestre, de pronto la movilidad vuelva a jalar. Y la variable movilidad sigue jugando. Por eso es complicado esto, ¿no? Yo hubiera pensado, y en algún momento en alguna presentación, en algunas presentaciones lo comenté, en algún momento la variable movilidad la vamos a tirar a la basura. O sea, una vez que se restituya la movilidad, ya no nos va a decir cómo vamos a consumir o a invertir de un mes a otro, pero ahorita sigue jugando. Yo por eso pienso en lo personal que el crecimiento debería estar más pegado a 2, ¿no? Muy optimista 2.5, pero más pegado a 2 o incluso por debajo en 2022. Ahora, ¿es muy malo? Pues no. O sea, la economía mexicana ha crecido en torno a 2 ya prácticamente más de una década, ¿no? Y ese es un poco el tema. Al sector automotriz, les mencionaba, va a ser clave la restitución del sector automotriz. Si empieza, digamos, a crecer la producción, algunos analistas asumen que a partir del segundo o tercer trimestre se restituye, podemos tener sorpresas en el ritmo de actividad económica y un mejor sector manufacturero. Recuerden, el sector automotriz pesa muchísimo en la manufactura. Y si sacamos el sector automotriz del sector manufacturero, el sector manufacturero sí lleva un ritmo de crecimiento bastante acelerado, ¿no? Pero, digamos, en nivel de actividad económica, pues aquí nos pega demasiado. Obviamente el sector construcción. El sector construcción lleva, yo diría, años en recesión. Aquí nada más pusimos, digamos, de la crisis a la fecha, pero el sector construcción está estancado desde hace muchos años. Mucho tiene que ver, por cierto, la caída de la producción petrolera, porque en la medida en que cae la producción petrolera, cae la inversión pública, y esto genera obviamente un efecto en otras variables. Déjenme simplemente mencionar que no podemos estar tan optimistas en el mediano plazo con el crecimiento económico, y porque si bien se ha recuperado el empleo, sigue habiendo un gap de 1 millón de empleos con relación a la tendencia que llevábamos. Es decir, si no hubiéramos tenido COVID, hoy el empleo debería tener 1 millón, debería estar registrando 1 millón de empleos más. Pero lo más importante aquí que les mencionaba es el salario real ha caído, el salario real medio, y la holgura del mercado laboral sigue estando por arriba de los niveles prepandemia. ¿Qué es la holgura? No nada más el desempleo, sino el subempleo, que es, digamos, todos los trabajadores que necesitan o trabajar más horas o trabajar más días. Y la fuerza laboral no se ha recuperado. ¿Cuál es la fuerza laboral? Todos los que están disponibles para trabajar. O sea, hay mucha gente todavía en su casa que tenía empleo antes y que hoy no está buscando por la forma de organizarse en sus familias, por muchos factores, ¿no? Y la inversión. Y aquí es donde pongo una tesis que hemos estado defendiendo, digamos, ya por algún tiempo, que es que la economía mexicana se está desapalancando. Todos los sectores de la economía mexicana creemos están entrando en una trayectoria de desapalancamiento. Y así no se puede crecer. Nos evita riesgos en un entorno tan complicado con el gobierno, con tantos factores que generan incertidumbre. Probablemente lo mejor, y me duele decirlo, pero creo que es lo mejor, es que no lleguemos con una economía calentada en 3 años. Creo que prefiero que lleguemos con una economía con hojas de balance ligeras, con duraciones de deuda extendidas, con pocos vencimientos del gobierno, con déficits del gobierno relativamente bajos, con poca deuda gubernamental, con poca deuda de las familias. Creo que prefiero eso a tener una economía en donde se están haciendo las cosas mal, pero en donde haya un exceso de endeudamiento. Esa es la crisis. Si esto ya va a cerrar mal, en el sentido de
pues gastar mal, invertir en proyectos poco rentables, en enfrentarse a las instituciones democráticas, a las instituciones de regulación. Si esto va a seguir así, que eso es lo que va a pasar, con un ruido político, creo que al final el vaso medio lleno habría que leerlo como, pues mejor que lleguemos con una economía poco calentada, sin excesos, porque eso nos va a evitar una crisis. Y una manera de verlo es pues, la inversión. O sea, la inversión no jala. Ahora bien, la inversión nunca ha jalado. Ese es un poco lo que quiero recordarles. En los últimos 30 años, el debate en México ha sido ¿por qué no hay más inversión? ¿Por qué la inversión siempre es el 20% del PIB? ¿Por qué la inversión no contribuye de manera permanente al crecimiento? Es un mito que la inversión privada contribuye al crecimiento. No le quitaba puntos. La inversión privada siempre crece en torno al PIB, pero nunca hemos tenido un ciclo en donde la inversión privada sea el motor del crecimiento económico en México. Sí hay inversión privada, no estoy minimizando, sí la hay, pero no ha sido el motor del crecimiento en la economía mexicana. Siempre crece más o menos lo que crece el PIB. El problema es que desde que ganó Trump las elecciones, la inversión privada en promedio le está quitando puntos de PIB, de crecimiento, puntos de crecimiento al PIB. Y ese es el problema, que no nada más ya no está contribuyendo, ya le está quitando, y también el gobierno, la inversión pública le está quitando puntos de crecimiento al PIB. En un entorno inflacionario complejo, un entorno inflacionario en donde yo esperaría, si ustedes ven la gráfica de la izquierda, vean digamos la sombra, las áreas, el área verde y el área azul de arriba. Un poco lo que quiero decir es, hay un componente inflacionario que viene de fuera, muy grande. Eso no significa que no haya una inflación generalizada, ¿no? Pero mucha de la inflación fue energía. Vean la composición, o sea, llevábamos mucho, digamos, 2020 energía prácticamente no contribuyó a la inflación y en 2021 contribuyó hasta 20% de la inflación anual. Y si le agregamos alimentos no procesados, alimentos, los volátiles, pues ya estamos en torno al 30-35%. Ahora bien, esto no significa, como les decía, que la inflación no haya sido generalizada. Vean la gráfica de la derecha, es la inflación vinculada a salarios, la inflación vinculada a tipo de cambio, que aquí incluye precios de importación, la inflación vinculada a energía, la inflación fundamental, es decir, la que depende más de servicios y de la actividad económica, ha sido generalizada. Por supuesto que Banxico tenía que subir tasas y lo está haciendo, pero ahora viene una situación muy compleja para el Banco de México, porque la inflación no va a ceder tan rápido, ¿no? O sea, sí vamos a ver tasas mensuales más normales, pero no va a ceder tan rápido en un entorno en donde la Fed ya apuntala para marzo. Yo en lo particular creo que Banxico sube probablemente 50 puntos base en marzo. Lo que no veo es que este nuevo board se vaya a atrever a llevar la tasa de política monetaria en este ciclo, o sea, en los próximos 2 años, a niveles de 8,5%. Creo que en algún momento van a tener que parar cuando la inflación se empiece a mover a niveles más normales, en torno al 4%. Las tasas reales ya en 2-3 meses van a ser muy altas. El Banco de México, me voy a saltar aquí, esta es la brecha de inflación, que no es otra cosa que la diferencia entre la inflación observada y la objetivo, y la tasa real, ¿no? La tasa real ya en 3-4 meses va a estar en la zona sombreada que sombrea Banxico como la tasa real neutral. Y si esto sigue así, si la inflación se mueve, yo creo que la inflación va a cerrar el año en 4%. En parte porque si bien los energéticos siguen muy altos, sí están contribuyendo ya menos. Servicios ya está generando tasas de crecimiento quincenales más normales, más promedio. Falta que mercancías se normalice. Con un poco que se normalice mercancías, va a dar espacio para que la tasa, para que la base juegue y nos movamos, en mi opinión, a inflaciones más cercanas al 4%. Pero incluso si yo le errara, o sea, incluso si estuviéramos en 4.5, 4.8,
el fondeo, en mi opinión, va a cerrar como mínimo este año en torno a 6.5. Ya vamos a tener tasas reales relativamente altas. Insisto, que lleguemos a 8% en la tasa de fondeo en enero de 2023, yo no lo veo. Ese escenario no lo veo. Tendría que la Fed no nada más subir 4 veces de 25, sino mucho más. O sea, siento que está un poco descabellado ahí, y ahí es donde creo que en algún momento las curvas corregirán. Dicho eso, sigo pensando que la curva se seguirá aplanando. Ya para cerrar, déjenme hablarles del desapalancamiento de la economía. Les mencionaba, o sea, digamos, el sector corporativo lleva, vean estas 4 gráficas, son hojas de balance básicamente, el flujo de caja operativo a ventas, el free cash flow a ventas, el CAPEX a ventas y la deuda, ¿no? Ya tenemos evidencia que el sector corporativo desde hace algún tiempo viene invirtiendo menos o a un ritmo más suave por todos los factores que ya conocemos. Pero hoy, digamos, si ustedes ven los depósitos de los bancos, de la banca corporativa, si ustedes ven el manejo de los créditos a nivel bancario, lo que sucedió a lo largo de la crisis, que hubo, o sea, obviamente las empresas grandes pidieron recursos, los pagaron inmediatamente. Si ustedes ven la hoja de balance de las empresas más grandes, en realidad están ligeras, ¿no? O sea, hay liquidez, se están pagando dividendos, se está pagando deuda, se está restituyendo el Asset Liability Management, extendiendo duración, y eso a nivel corporativo. Si ustedes ven la deuda como porcentaje del equity, por ejemplo, es interesante, ha estado cayendo, ¿no? Con relación a sus promedios. Y también, sobre todo, la deuda, vean la gráfica del lado derecho, la deuda del sector corporativo lleva mucho tiempo por debajo y el gap se ha aumentado con relación a la del gobierno, ¿no? Como porcentaje del PIB. Obviamente, durante la crisis tuvimos un efecto estadístico, contable, estadístico, cayó el PIB, pareciera que subió la deuda, muchas empresas obviamente se endeudaron, pero en México la tendencia es a la baja, ¿no? Y si ven la gráfica del lado izquierdo, pues prácticamente somos una economía con poco endeudamiento, con poca penetración incluso, ¿no? Tanto de gobierno como de households, como del sector corporativo financiero y no financiero. Y vean las tendencias recientes. Y si a esto le añadimos que la emisión neta de deuda del gobierno se estabilizó, antes de la crisis venía cayendo. Con la crisis obviamente hubo que aumentar la emisión neta. La emisión neta de M-bonos el año pasado cayó, para ponerlo en perspectiva. Obviamente la emisión neta de toda la deuda del gobierno se ha estabilizado. Y por eso es que los flujos, en mi opinión, la salida de flujos no le ha pegado como tal ni al tipo de cambio ni ha estresado los mercados financieros. Porque cuando hablemos de salida de flujos o de entrada de flujos, tenemos que ver el otro lado de la ecuación, y es cuánta necesidad de financiamiento existe en el país. Y hoy no hay necesidad de financiamiento, desafortunadamente, porque el CAPEX de la economía total, tanto del gobierno como el sector privado, está estable, cayendo, con tendencia a la baja, y el mismo gobierno está emitiendo mucho menos que el flujo que se genera entre extranjeros y los locales. O sea, al final hay más oferta, digo, más demanda de papel que oferta. Y lo vimos el año pasado, recuerden los que estén en el sector, o sea, cada vez que vienen emisiones en pesos, por ejemplo, los spreads, vamos, hay demanda. Incluso, y hemos visto la corrección de spreads que muy rápida en sectores incluso ya acercándose a high yield. Y esto es lo que está pasando. Entonces, entiendo el punto de la salida de flujos, pero creo que hay que ver el otro lado de la ecuación. La economía no está demandando esos flujos, ¿no?
La pendiente aquí, digo, no mucho más, me gustaría destacar del lado del derecho que a pesar de los casi 20,000 millones de dólares de salida de flujos de extranjeros en 2 años, la prima, digamos, el spread que nos indica prima de riesgo casi no ha aumentado. Vean, este es el 10 años, la gráfica de derecho, descompuesta. Se descompone por el Treasury, se descompone por el spread entre M-bono contra UMS y el UMS contra el Treasury. Si ustedes ven la gráfica del lado derecho, es simplemente qué determina el movimiento del 10 años. No lo está determinando el UMS contra el Treasury. ¿Qué significa? Que no lo está determinando la prima de riesgo país. Y lo pueden ver de otra manera con los CDS o algo. Pero esta es la que más me gusta, porque esta sí es más líquida, ¿no? Lo que está determinando el incremento de enero del 21, por ejemplo, al 22 es el Treasury, en su momento, y el M-bono contra el UMS. Pero el M-bono contra el UMS es el spread de política monetaria. O sea, hoy la curva está ofreciendo el spread de política monetaria, no más. Obviamente estoy generalizando, hay semanas que sí, hay semanas que no, pero en promedio digamos, ese spread refleja política monetaria. Y por eso, y los flujos, la salida de flujos no ha distorsionado. Vean aquí la salida de flujos de M-bonos, de enero a diciembre por año. 2021 y 2020, casi 20,000 millones de dólares de salida. Si ustedes nos hubieran preguntado esto hace 2 años, la mayoría tendría hoy de pronóstico al tipo de cambio en 25, ¿no? ¿Qué está pasando por el lado de los locales, de fondos de pensiones, por ejemplo? Vean sus flujos. 2021, 8,000 millones de dólares. 2020 en torno a 4,000. Han estado ahí, ¿no? Aquí lo importante es que esta salida de flujos se ha dado en la parte corta. Vean del lado izquierdo, estas son compras netas, no es flujo. Esto es compras netas, es cuánto compran versus cuánto venden en el mercado secundario. ¿Ok? Es decir, es un dato que se construye porque el dato que da Banxico es nada más, es de flujo. Básicamente desde 2017 están vendiendo la parte corta. Insisto que están vendiendo porque no es dejar vencer. Esto es compra neta. Y han estado comprando la parte media y la parte larga. ¿Qué ha hecho Hacienda en los últimos años? Ofrecerle papel a los inversionistas en la parte corta, comprarles papel en la parte corta, ofreciéndoles papel en la parte larga. Entonces, ¿qué sucede? Que la duración, la gráfica de la derecha, es la medida de estos flujos en DV01, ¿no? Por eso es negativo, digamos. El negativo es que hay exposición a riesgo de tasas de interés, ¿no? La duración ha aumentado y está casi en máximos históricos, la duración de los extranjeros, más bien en máximos. Vean la gráfica de la izquierda. Es la duración de la curva de M-bono, la duración que tienen los extranjeros, la duración de las Afores y la de Local Mutual Funds. A pesar de la salida de flujos, los extranjeros de hecho tienen más exposición a riesgo tasa hoy que antes. Y esto creo que refleja la estrategia de Hacienda, mucho la estrategia de Hacienda y mucho que hay algunos fondos muy grandes que han tenido que matar emergentes y una curva muy líquida es M-bonos, ¿no? Yo con esto cierro para decirles que viene el lobo y ya está ahí, viene la Reserva Federal, va a subir la tasa, mucha volatilidad en las divisas de emergentes. El peso se ha comportado bastante bien. La gráfica de en medio es un valor relativo del peso contra otros activos de riesgo, medido en pesos por dólar. Es decir, si este indicador está arriba de 0, significa que el peso está haciendo un underperformance contra el resto de activos de riesgo. Si está abajo de 0, significa que es overperformance. Lo ha hecho bien y yo creo que lo va a hacer bien. Lo que pasa es que hoy, probablemente en estos días, no es el mejor momento para argumentarlo, ¿no? Tenemos Ucrania, tenemos la Fed, tenemos, ¿no? Pero sí me parece que hay una subvaluación todavía importante del peso. Hay un carry importante. Banxico ya se adelantó mucho. El spread va a estar en 600 puntos base o 575 puntos base antes de que la Fed suba. Y creo que esto va a romper algunas tendencias. O sea, yo sí me parece que el peso volverá a la zona del 20, incluso con la Fed, pero va a ser un año muy complicado
porque insisto, si la Fed va a subir 4 de 25, que no es, yo creo que eso no va a suceder, pero es el consenso, si eso pasa, pues Banxico va a tener que estar muy activo y no necesariamente el tipo de cambio va a encontrar una dirección hacia 25. O sea, no estoy diciendo que se va a ir a 19, pero sí me parece que va a encontrar un rango de operación algo más estable con un Banxico así de fuerte, ¿no? Porque si bien la economía mexicana no está bien, los mercados financieros ofrecen otra foto a los inversionistas. Una foto con hojas de balance ligeras, una foto con mucha exposición a contexto global, una foto con mucho carry para las divisas y tasas de interés, y una foto, insisto, con poca deuda en el entorno, más allá de que en mediano plazo no es muy optimista. Yo con esto cierro y les agradezco la invitación, ¿no? al evento. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Ociel. Sí tenemos una pregunta por aquí. Pregunta Víctor Rodrigo, la salida de Citi de México, así como la probable salida de AT&T, ¿son signos inequívocos de la falta de confianza en el futuro económico del país? Yo pensaría que en el margen sí, pero aquí hay mucho contexto corporativo. Digamos, la salida de Citi viene hablándose desde hace mucho tiempo en una estrategia que forma parte de una estrategia global. O sea, no nada más están saliendo de México en estos negocios, se están saliendo de algunos países de Latinoamérica, de algunos países de Asia. Lo que hay que mencionar aquí es que sí, no ayuda el entorno que se perfila para los próximos 3 años, pero la economía mexicana está barata si consideramos, incluso si creemos que esto no mejora radicalmente en 4 años. ¿A dónde quiero decir? O sea, si creemos que es un cambio de sexenio donde incluso gente del mismo partido del gobierno regresa, pero cambian las formas, pero cambian algunas pautas de política pública, creo que la economía mexicana y el país tiene mucho que ganar después de que vamos a perder mucho. No quiero ser tan optimista. Y el problema con estas decisiones de las dos empresas, digo, no quiero, ¿no? Es que también viene de errores que han venido cometiendo las empresas desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el negocio que va a vender Citi es es un negocio muy rentable en todos los otros bancos, ¿no? Pero ha habido una falta digamos, voy a llamarle una falta de inversión, una falta de foco, muchos problemas regulatorios, ¿no? Déjeme simplificarlo así, que ha hecho ya muy costoso para una empresa tan grande como ellas alcanzar a los líderes. Ya es muy costoso. Ya es muy costoso treparse, digamos, a la parte digital, ya es muy costoso restituir muchos de los negocios que han ido dejando a lo largo de, yo diría, los últimos 10 años. No, esto no tiene 2 años, esto viene de muchos años. Y es tan costoso y en un entorno de estrategia global que creo que la empresa decidió o las empresas deciden hacer esto, ¿no? Porque realmente, vamos, están vendiendo un negocio que tiene la tasa de fondeo para el banco más baja. O sea, es algo espectacular que obviamente tiene mucho interés. Ahora, se entiende desde el punto de vista de que es un negocio, déjeme ponerlo de otra manera, olvidado un poco a nivel global, ¿no? Porque había elementos para no perder tantos puntos de participación. Entonces yo creo que sí, en el margen, para contestar ya de manera más directa, pero no lo es todo, ¿no? Yo creo que no lo es todo, y lo que sí es un hecho es que hay muchas empresas que están buscando estar ausentes en los próximos 3 años, ¿no? Hasta que tengamos más visibilidad de muchas cosas. Ahorita obviamente la reforma, el debate de la reforma energética, la contrarreforma no ayudará,
el presidente va a empezar, ¿no?, con la agenda pública para hacer ruido. Yo creo que no va a pasar la reforma, la contrarreforma, pero sí pasará con algunos cambios, ¿no? Y bueno, esto es un estancamiento fuerte, no nada más económico, sino institucional. Insisto, por eso hay que darle una lectura positiva al desapalancamiento de la economía, ¿no? O sea, lo peor que nos podría pasar es que en este entorno, adicionalmente, estuviéramos hasta el tope de deudas y el gobierno también, ¿no? Entonces creo que, oye, vamos a ver cómo termina esto en 3 años. Las empresas tienen que estar activas, o sea, no digo que no vaya a haber inversión, o sea, hay muchas cosas que se están abaratando en el país, la infraestructura se está cayendo. Si somos no positivos, pero neutrales con el cambio de gobierno, incluso en el escenario más pesimista, pareciera ser un escenario optimista versus lo que tenemos hoy, ¿no? Pero tampoco quiero apostar por eso, ¿no? Muchas gracias, Ociel. Si nos permites, aquí tengo una pregunta de Alejandro Graojos. Dice, Sí. buen día, Ociel y CFX Society México. Estimado Ociel, es claro que el problema global de las empresas es de oferta. Sin embargo, que la Fed suba las tasas, ¿cómo va a ayudar a que se resuelva la oferta? Lo que se estaría logrando no es que se desacelere la demanda. Es que así es. De hecho, ese es el punto. O sea, lo que busca la Reserva Federal son dos cosas. Primero, que las expectativas de inflación se anclen, digamos, que no, porque allá, digamos, el mecanismo de transmisión de tasas es más alto que en el resto del mundo, ¿no? Y una forma y un traspaso importante son las expectativas. Allá sí se negocian salarios mucho en función de las expectativas de inflación. Entonces, ese es un factor. Y el segundo factor, obviamente, es pegarle a aquellos sectores que han sido muy dinámicos. Oye, a lo mejor el inmobiliario, pero sin duda el mecanismo es a través de una desaceleración económica. Por eso es que esto es una cosa de fine tuning y es algo que se perdió un poco en el discurso de Powell, porque de hecho no es muy bueno Powell para esto, pero algo que se perdió es, básicamente nos dijo, vamos a ir viendo los datos día a día y decisión con decisión, porque de lo que están seguros es que hoy sus modelos no cuadran, ni los modelos de nadie, ¿no? Entonces, sin duda, entre el mercado financiero, las bolsas y, y los datos económicos van a ir marcando realmente la pauta de hacia dónde va la Fed. O sea, hoy las 4 subidas priceadas del mercado y las 3 o 4 para el 2023 asumen que la Fed no le va a pegar ni al crecimiento ni a la inflación. Y eso me parece poco creíble. Por eso creo que el sesgo es a que sea algo de menos incremento de tasas en y entre este y el próximo año, porque precisamente el efecto es sobre la actividad económica, ¿no? Y en Estados Unidos, la relación entre las bolsas y la actividad económica es mayor que la que existe, por ejemplo, un caso extremo, México. O sea, en México, la bolsa mexicana nada tiene que ver en muchas cosas con la actividad económica en México, ¿no? Eso es otra foto, pero en Estados Unidos sí. Entonces yo creo que si las bolsas siguen como están, ¿no? Si sigue habiendo este tipo de riesgos, en algún momento la Fed va a tener que, si no cambiar su postura, sí relajarla. Pues no sé si alguien quiere agregar algo más. Si no es así, pues yo agradezco a todos los participantes. Bueno, aquí está Jaime Lázaro. Te cedo el micrófono, Jaime. No, nada más agradecer a Ociel, estuvo buenísima su Sí. presentación y nos ayuda mucho que contar pues con una referencia del mercado mexicano como él, que nos dé una plática tan interesante y la verdad sea muy puntual en los temas que están afectando a los mercados y nos ayuda a arrancar el año con una muy buena perspectiva. Gracias, Ociel, por tu colaboración, siempre muy valorada
por la comunidad CFA. No, al contrario, Jaime, un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, pues muchas gracias a todos por conectarse y bueno, los mantendremos informados de los próximos eventos que estaremos haciendo para la comunidad. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Bye.